En 1920, un equipo de restauradores fue contratado para trabajar en la enigmática Casa Winchester, en California, una mansión con más de 160 habitaciones construidas de manera caótica y sin lógica aparente. Lo que no sabían era que, detrás de cada pared falsa y escalera que no lleva a ningún lugar, se ocultaban secretos mucho más oscuros que simples extravagancias arquitectónicas. Sarah Winchester, la heredera de la fortuna de los rifles, había ordenado la construcción continua de la casa durante 38 años, supuestamente para apaciguar a los espíritus de las víctimas de las armas Winchester. Pero entre los rumores y leyendas locales, existía uno que sobresalía por su macabra precisión. Un cuarto sellado, conocido como la habitación del ritual, donde se decía que Sarah realizaba ceremonias para encerrar entidades que jamás debieron ser liberadas. El equipo de restauración, sin saberlo, rompió un sello antiguo. A partir de ese momento, lo que estaba atrapado comenzó a despertar. Todo comenzó con pequeñas anomalías, herramientas que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, sombras que cruzaban rápidamente el campo visual, susurros lejanos que parecían venir de las paredes. Sin embargo, en el tercer día de trabajo, las cosas se intensificaron de forma brutal. Uno de los trabajadores fue encontrado inconsciente dentro de un armario, con marcas de arañazos en todo el cuerpo. Afirmaba haber escuchado una voz femenina que le susurraba: «No abras la puerta», justo antes de ser arrastrado al interior por manos invisibles. A pesar del incidente, la empresa continuó los trabajos. Lo más extraño era que, cada vez que intentaban cerrar una habitación, al día siguiente, esa puerta volvía a estar abierta. Un arquitecto afirmó que había un patrón en la disposición caótica de la casa, como si cada espacio fuera diseñado para encerrar algo o a alguien. Lo más perturbador fue cuando descubrieron un pasadizo secreto que terminaba en una pared tapiada, con símbolos esculpidos que ningún experto pudo identificar. Movidos por la curiosidad, los restauradores decidieron derribar aquella pared. Lo que encontraron fue un pequeño cuarto sin ventanas, apenas iluminado por la luz de sus linternas. En el centro, había un círculo de sal negra rodeado de espejos antiguos, todos rotos. Dentro del círculo, yacía un maniquí vestido con ropas del siglo XIX. Pero lo más inquietante era su rostro. Estaba cubierto por una máscara tallada en hueso humano. Uno de los trabajadores, al acercarse, dijo haber sentido un peso insoportable sobre sus hombros, como si algo invisible lo empujara hacia el suelo. Al mismo tiempo, la temperatura descendió de manera abrupta. De repente, los espejos comenzaron a vibrar y por un instante, todos vieron reflejado su propio rostro, pero desfigurado, como si fueran cadáveres en estado de descomposición. Decidieron salir corriendo del cuarto, pero uno de ellos, al girar para mirar atrás, juró ver a una mujer pálida de pie dentro del círculo, con los ojos vacíos y una sonrisa imposible. Esa noche, los miembros del equipo comenzaron a sufrir pesadillas compartidas. Todos soñaban con corredores infinitos, puertas que se abrían hacia abismos y una figura femenina que los guiaba, para luego empujarlos hacia la oscuridad. Algunos despertaban con moretones en el cuerpo, como si realmente hubieran caído. Uno de los trabajadores abandonó el proyecto tras encontrar, grabado en la madera de su dormitorio, la frase: «Ahora sabes mi nombre». Lo que nadie entendía era cómo esas marcas aparecían en sus casas, lejos de la mansión. Las cámaras de seguridad instaladas capturaron fenómenos inexplicables: siluetas que se deslizaban por las paredes, rostros que aparecían en las ventanas de habitaciones clausuradas y una voz gutural que, al ser analizada, repetía en bucle una sola palabra: «Devuélveme». Los expertos en fenómenos paranormales advirtieron que habían roto un ritual de contención. Aquello no era un simple fantasma, era algo mucho más antiguo,
atrapado por Sarah Winchester a un costo terrible. Al quinto día, el pánico se apoderó de todos. Un restaurador fue encontrado en posición fetal dentro de uno de los falsos armarios, murmurando sin parar que las paredes respiran. Otros comenzaron a sufrir alucinaciones auditivas, escuchando golpes detrás de cada puerta y susurros que parecían salir de los clavos. Uno de ellos incluso llegó a arrancarse parte del cuero cabelludo, convencido de que algo intentaba salir de su cabeza. La empresa intentó contactar a expertos en ocultismo, quienes al llegar a la mansión se negaron a entrar tras sentir una presencia que no pertenece a este mundo. Los símbolos que encontraron en el cuarto secreto fueron identificados como sellos de contención de un culto desaparecido, conocido por sus rituales de encierro de entidades fragmentadas, seres que no podían morir, pero tampoco existir en nuestro plano. El equipo de restauración, ya reducido a la mitad por renuncias y colapsos psicológicos, tomó la decisión desesperada de restaurar el cuarto del ritual, intentando sellar nuevamente lo que habían liberado. Sin embargo, cada noche, el círculo de sal parecía roto y los espejos más destrozados, como si la entidad se fortaleciera con cada intento fallido de controlarla. Uno de los trabajadores comenzó a mostrar un comportamiento errático. Hablaba con alguien invisible y aseguraba que ella le estaba enseñando los planos reales de la casa. Al ser confrontado, dibujó un laberinto sin fin, con puertas que llevaban al mismo lugar. Un vacío oscuro. Lo más escalofriante ocurrió durante la última noche, cuando las cámaras capturaron la imagen de un rostro reflejado en todos los espejos rotos al mismo tiempo, aunque no había nadie en el cuarto. Esa fue la última vez que el equipo intentó trabajar allí. Tras los eventos, la casa Winchester fue cerrada temporalmente, pero los rumores nunca dejaron de crecer. Algunos visitantes afirmaban escuchar golpes en las paredes mientras hacían los tours diurnos, y otros aseguraban haber visto sombras asomarse desde las ventanas de habitaciones clausuradas. Lo que sucedió con los miembros del equipo de restauración es aún más aterrador. Al menos 3 de ellos desaparecieron sin dejar rastro en los años siguientes. Sus familiares aseguran que comenzaron a comportarse de manera extraña, dibujando planos de la casa sin motivo aparente, y hablando de un lugar donde las puertas no llevan a ninguna parte. Algunos creen que la entidad liberada jamás volvió a ser contenida y que sigue atrapada en un ciclo de manifestación, buscando expandirse más allá de los muros de la mansión. Hoy en día, la casa Winchester sigue siendo un destino turístico, pero la verdadera historia de la habitación del ritual permanece oculta, solo conocida por unos pocos. Aquellos que se atreven a investigar profundamente afirman que la construcción continua ordenada por Sarah Winchester no era una excentricidad, sino un acto de desesperación. Cada nueva habitación, cada nueva puerta, era un intento de confundir a la entidad, de mantenerla atrapada en un laberinto eterno. Pero cuando el equipo de restauración rompió el sello, el ciclo se rompió. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas puertas más deberá construir alguien antes de que la entidad encuentre finalmente la salida? Si algún día ves una puerta en un lugar donde no debería haber ninguna, piénsalo 2 veces antes de abrirla. Porque puede que no sea una puerta hacia un cuarto, sino hacia algo que jamás debió ser liberado.